En un mundo donde las emociones se reprimen, las mentes colapsan y nadie quiere hablar de ello. Tres miradas, un mismo vértice, la psique humana. Esto es Sociedad Límite, el lugar donde la salud mental deja de ser tabú. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Iniciamos un proyecto aquí con mis amigos y colegas de psicología para hablar de temas que tienen que ver con la sociedad, con todo lo que tiene que ver con la salud mental y temas de vida. El podcast se llama Sociedad Límite y precisamente pensado en esa actitud que luego cómo la sociedad nos va llevando a vivir experiencias que no están dentro de nuestro contexto, que simplemente a veces ni siquiera nos damos cuenta. El episodio del día de hoy se llama El peligro de los gurús de la salud mental, de la masculinidad. Un tema que consideramos muy valioso, muy importante, ya que todos nos dedicamos al tema de acompañamientos terapéuticos, y estamos viendo que sí hay un tema que tenemos que hablar y resaltar en el tema de la salud mental masculina. Y para no dar tanta vuelta ahorita en esta presentación inicial, presento a mis colegas. Osmar Chávez, bienvenido. Gracias. Alan Esquivel. Bienvenidos, mucho gusto. Y su servidor, Miguel Cintora, que vamos a hacer esta triada para hablar de temas que sean de su interés. Entonces, para no dar tanto preámbulo, yo voy a leer literal tal cual ese intro que hicimos, que es: en tiempos de confusión emocional surgen voces que prometen claridad, pero no todas las respuestas vienen desde la salud mental. Hoy exploramos qué hay detrás de los gurús modernos de la masculinidad, su poder, su influencia y el impacto en quienes lo siguen. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué están surgiendo tantos gurús masculinos? En base a su experiencia, ¿cómo podemos abordar esta temática? ¿Cómo podemos ver qué es lo que está sucediendo con la masculinidad? ¿Y por qué tantas personas ahora se están basando y se están enfocando en adoctrinarse en la postura de los gurús de redes sociales? Dentro de la pregunta que planteas, Miguel, consideramos importante pensar en esta inseguridad social, emocional y económica. Son tres áreas que a todos nos mueven y son cúpulas que nos hacen cambiar nuestra perspectiva de ser por buscar una imagen de pertenencia, quizás, ¿no? No sé qué consideran con estas etiquetas sociales que están surgiendo, con estas tres áreas que yo considero como factores importantes que van planteando esta nueva masculinidad, ¿no? Que se va transformando a lo que considerábamos como masculino. Ok. Pues interesante pregunta, ¿no? ¿Por qué están surgiendo tantos gurús de masculinidad? Y yo creo que antes de empezar a cuestionarnos un poco el por qué están surgiendo estas figuras, a lo mejor para muchas personas que ahorita nos están sintonizando, pues no tienen muy claro a qué nos referimos con gurús de masculinidad. Entonces creo que es importante empezar por esta parte, ¿no? Empezar a definir pues, a qué nos referimos con gurús de masculinidad, ¿no? Particularmente el término viene a ejemplificar a un cúmulo de personas que en redes sociales se les denomina vendehumos, ¿no? O sea, realmente te venden muchas cosas, entre ellas crecimiento personal, vinculadas a la salud mental, pero que realmente pues no, de entrada pues son personas que ni siquiera están acreditadas, o sea, ni siquiera son psicólogos generales, mucho menos clínicos, y simplemente son personas que te hablan desde mucha ignorancia, mucho resentimiento hacia su situación actual. Podríamos mencionar a muchos ejemplos de gurús de masculinidad. ¿Cuáles son esos ejemplos, Osma? ¿Cuáles pudieras mencionar que son los
los mentores en esta área, por lo menos en nuestro entorno, de México, ¿no? Pues, hijos, es una historia muy larga, pero me parece que todo empezó en Estados Unidos con el famoso Andrew Tate, que era una persona, actualmente es una persona pues bastante deleznable, que empezó todo este movimiento Red Pill, del cual surgieron todos estos gurús de masculinidad. Y quizá para ir aterrizando un poco el término, ¿a qué nos referimos con gurús de masculinidad? Pues son básicamente personas que te quieren enseñar cómo ser hombre. Este hombre, y lamentablemente, no que ser hombre sea algo malo, pero lamentablemente estas definiciones de masculinidad que dan estos gurús, pues por lo regular son bastante tóxicas, siempre vinculadas a un tema de machismo y queriendo regresar como a esta parte en ellos idílica de cuando el hombre era dominante, ya sabes, ¿no? Como este discurso ¿Patriarcado, quizás? Ajá, como este discurso que te dan tus abuelos de que en sus tiempos no pasaba tal cosa y que todas las mujeres son iguales y que todas son putas y la chingada. Y lamentablemente este discurso no solo es peligroso por la manera en la que lo dicen y por el trasfondo que tiene detrás, sino porque en esta sociedad moderna, a través de estos gurús de masculinidad, creen que ese discurso los convierte en víctimas. Claro. Si se pudiera definir, Miguel, este perfil de masculinidad, de acuerdo a lo que comenta Osmar de la historia en que se han empezado a construir esos gurús, ¿existe un perfil para quien nos escucha entienda si tiene algún rasgo con esto que describe esta nueva corriente? Pues ¿Pudiéramos que definirlo sí. de alguna manera? Yo digo que sí. Fíjate que ahora Internet cambió la generación tanto de masculinidad como de feminidad en general. Ahora uno siente mal que lo primero que haces, vas y buscas precisamente, ¿no? Antes era Google, ahorita ya es ChatGPT y ya va evolucionando, pero muchas veces el mismo algoritmo de TikTok, de Insta, van entendiendo a lo mejor tus necesidades, tus comentarios, todo lo que estás haciendo en base a tu estilo de vida, ¿no? No es algo nuevo el hecho de saber que pues los humanos luego tenemos muchas situaciones de dificultades, ya sea de pareja, personales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde viene lo peligroso. Siento que, porque de todo no está tan malo. O sea, si uno analiza, hay figuras, por ejemplo, como el T-Max, que si bien llega a un punto donde se vuelve un poco tóxico porque piensa que su voz es la única que se debes tiene de que escuchar. Okay. Sí, No solo pues, la única una. que tienes que escuchar, la única que debes de escuchar, porque si no te transformas como, bueno, les denominan aliades, un término que utilizan este tipo de gurús para excluir a los hombres que no piensan como él. Y si no piensas como yo, automáticamente te vuelves mi enemigo o no eres parte de su pinche tribu. ¿Pierdes masculinidad? Más que perder masculinidad, creo que pierdes valor ante esa comunidad. ¿Hay alguna etiqueta para el hombre que no se involucra en esta corriente? Hijos, etiquetar a lo mejor a este tipo de personas creo que caeríamos en lo mismo, pero hablando exclusivamente de los gurús y cómo ellos etiquetan a este tipo de hombres que no están de acuerdo con su ideología pendeja, son los llamados, me parece que les dicen incels. Okay. El término incels pues viene de un celibato involuntario. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que soy virgen porque no puedo copular o tener relaciones con una mujer. Que eso es precisamente lo que representa, ¿no? Ese macho alfa, pareciera que luego estos gurús lo que te dicen es como si tuvieran una fórmula secreta de que todas las mujeres piensan igual y que si haces lo que ellos te dicen, de la forma que te lo dicen, te vas a convertir en pues algo parecido a un semental, o sea, un macho alfa le dicen. Okay. Un raciocinio predomina lo animal, ¿no? Y predomina lo primitivo.
¿Lo que, perdón? Lo primitivo. Lo primitivo, ok. Que están usando términos de la biología, ¿no? Macho, alfa, beta y no sé qué tantas chingaderas más. Y en ese sentido, ¿qué tanto las mujeres refuerzan esos moldes, estas ideas que nos venden estos gurús masculinos? Porque esa es la otra contraparte en la sociedad, ¿no? ¿Qué tanto son respaldados por esta parte femenina? ¿Qué opinan sobre eso? Yo, por ejemplo, tengo otro grupo que en sí no le veo tantas cosas tan negativas dentro de estos ejemplos que estamos haciendo, porque hay algunos que simplemente te dicen, si no haces lo que yo te digo, eres un pendejo, ¿no? Okay. Entonces, pero hay otras que sí manejan una filosofía un poquito más pura. Uno de ellos es el MGTOW, una corriente que surge hace aproximadamente 10, 12 años, predomina en Europa, y es un movimiento que tiene principal objetivo hacer una resistencia para ese abuso que se estaba usando de los movimientos femeninos, feministas. ¿Como el opuesto al movimiento femenino? Era más bien como una resistencia. Más que una resistencia, en muchos movimientos sociales existen como estos puntos radicales, y creo que esta parte de los gurús de masculinidad surgen como la contraparte del feminismo radical. O sea, en mi opinión profesional, ambas partes están de la chingada, porque al fin y al cabo, tanto hombres como mujeres pues somos complementos, ¿no? Y lo que hacen este tipo de movimientos, tanto el feminismo radical como la llamada Red Pill, que es lo que promueven estos gurús de masculinidad, pues son únicamente, aparte de radicalizarse, pues es establecer más esa división entre hombres y mujeres, como si esto fuera una guerra de sexos. Ok. Peligroso, ¿no? Peligroso, como quiera que se quiera tomar, como una guerra entre ambas partes, ¿no? Porque al final, dijiste algo muy cierto hace unos momentos, ¿no? Somos complemento, ¿no? No tendríamos que llegar a esos extremos para tener una postura, ¿no? Ajá, y pues simplemente, ¿no? Pensemos en la forma en la que el ser humano da vida, ¿no? O sea, es a través de el hombre y la mujer, claro, no a través de estar encabronados todo el tiempo. De acuerdo. Otra de las líneas que se manejan en esta parte masculina es la parte estoica, la masculinidad estoica. Algo que quieran comentar sobre esta corriente, esta otra alternativa, esta otra línea que... Yo creo que esa parte surge inspirada y también basada en el comportamiento de los guerreros, ¿no? Principalmente como una función entre filósofos, guerreros, romanos, esta forma de buscar cómo el hombre también se puede superar, cómo el hombre puede, a través de su esfuerzo, a través de un logro personal, puede llegar a alcanzar grandes esferas dentro de cualquier círculo que se proponga. Esa parte sí, hasta cierto punto de vista yo también la apruebo, pero llega un punto donde se radicaliza, donde ahora cambias digamos que la evolución por la supremacía. Entonces ese juego de palabras luego pueden generar ya un cambio bien raro en el cerebro, ¿no? Ustedes que ahora han vivido con personas, esta crisis que ahora tenemos actualmente en los consultorios de hombres, buscando cómo reforzarse, cómo atender cuestiones de pareja o personales de vida. Ajá. Al final, si desmenuzamos esta parte estoica desde una perspectiva masculina, me gustaría empezar con la definición de la parte estoica, ¿no? Que se puede manejar como el control de las emociones, enfocarse en lo que uno puede controlar, vivir con virtud, razón y autodisciplina, aceptar el sufrimiento y la adversidad como parte natural de la vida. Esta es parte de la definición estoica, ¿no? Ahora, si lo llevamos a una parte masculina, comentando y reforzando lo que decías de la definición, Miguel, es encontrar este punto de equilibrio entre tus impulsos y lo que quizás está en tus manos resolver en el momento, ¿no? Hablar desde una parte más filosófica, como también lo comentaste, y encontrar esta
esta parte neutra, equilibrada, desde la parte quizás salvaje que se puede entender como masculino, ¿no? Así es. Sí, sí, precisamente no es como llegar a esos extremos, ¿no? Creo que todos los extremos precisamente pues te van a llevar a algo negativo, ¿no? Claro. Así tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a comer dulces todos los días porque me dijeron que eso era lo máximo. Llega un punto donde si te pasas de dosis, te va pues a afectar. Precisamente esos movimientos pues radican así, o sea, traen su lado bien, su lado positivo, su lado muy bueno, como una contracultura incluso de esta aparente modernidad de que está muy a favor de un tema femenino, que en este caso, bueno, yo entiendo que todos merecemos muchos derechos y que en algún momento en la historia las mujeres sí tuvieron un tema delicado, fueron atacadas, tenían pocos limitados. Sí. Pero estamos en 2025 y digo, ahorita si nos damos cuenta estamos a la par. Entonces ambos tenemos que tener conciencia, mujeres, hombres, de no caer en estos temas tan radicales, tan extremistas, porque digo, entiendo que a lo mejor yo tengo experiencias que me pudieran resultar difíciles con mujer o con alguna situaciones mujer, muy particulares, claro. Pero no por eso me voy a volver un antimujeres, pues. Claro. Y eso va por ahí un poco el tema. Exacto. Que eso es justamente lo que promueven pues este tipo de gurús de masculinidad, ¿no? Que te radicalices. Y podríamos hablar ahí de todo el tema vinculado a de qué manera pues las mujeres están fomentando de alguna manera este tipo de actitudes. Y pues bueno, en ese sentido hay muchas situaciones en casa vinculadas particularmente al rol que juega la mamá y de qué manera la mamá fomenta este tipo de actitudes en su hijo. En ese sentido, pues habría que checar desde dónde está viniendo este tipo de actitudes y no tomarlo tanto como una justificación de que porque si mi mamá me trató de tal manera, yo voy a hacer de tal manera con las mujeres. Porque al fin y al cabo estamos hablando ya de personas adultas. Y de un patrón. Ajá. Hablando desde la parte psicológica de un patrón que quizás se repite a través de las generaciones y que quizás no se cuestiona en qué sí en tiempos actuales está permitido o estaría correcto seguir alimentando, ¿no? Porque al final esta contraparte, hablando desde el punto femenino, es quizás un aliado a fomentar estos patrones de masculinidades que no tienen un sentido real, ¿no? Solamente es quizás el aparentemente sentirse fuertes, una imagen errónea de lo que consideramos como masculino, ¿no? Y preguntarnos pues para qué queremos sentirnos fuertes, ¿no? En ese sentido. ¿Qué queremos demostrar? ¿Qué quieren demostrar este tipo de personas que fomentan este tipo de actitudes? De la famosa frase esta que dice de mándalas a la verga y su puta madre, ¿no? Entonces, creo que es un discurso de una persona muy encabronada con su situación actual, muy encabronada con la forma en la que se ha relacionado con las mujeres a lo largo de su vida. Y lamentablemente, o sea, dijeras tú, es un discurso que se queda para él, Claro. pero lamentablemente está teniendo mucha repercusión Resonancia, sí. en la sociedad actual. Está teniendo mucha repercusión en personas jóvenes y en personas adultas, y este tipo de discursos, pues como ya lo mencionábamos, solo te radicalizan y te hacen que pienses de una forma muy negativa a todo lo que tenga que ver con lo femenino. Claro que, digo, para desmenuzar y digamos que un poquito aterrizar esa temática que estamos hablando de los peligros de estos gurús, también invitar a las personas que nos escuchan, que pueden escuchar este tipo de podcast, es que al final de cuentas de eso se trata, ¿no? De hacer un análisis, de hacer una comprensión y sobre todo pues no dogmatizarse, porque el peligro verdadero que yo veo no es tanto escuchar, porque uno puede escuchar y bueno, no lo llevas a la práctica. El problema es que muchos hacen una comunión muy fuerte con ese tipo de pensamientos que al final de cuentas terminan afectándolos
y se terminan volviendo algo parecido, para no ponerle etiquetas, pero algo parecido a un tema sectario. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se habla y se instruye y se dogmatiza sin ética? Pues haces grupos y cada uno lo va a entender tu mensaje como se distorsiona, le Que plazca. pones Claro. en riesgo a las personas que son partícipes Claro. al final. O sea, hace poquito salió la serie esta de Adolescente, ¿no? No Ajá, sé sí. si alguien en la audiencia habrá tenido la oportunidad de verla, pero es un ejemplo de cosas que han pasado por escuchar este tipo de discursos tan peligrosos. O sea, estamos hablando de que en la serie pues es un niño, ¿no? Claro. Pero son discursos vinculados a temas de lo que promueven los gurús, la Claro. famosa Red Pill, ¿no? Que esas son parte de una de las consecuencias que podríamos estar, o sea, es una consecuencia muy, muy extrema en ese sentido. Es una consecuencia muy extrema el tú atentar contra la vida de otra persona, pero a fin de cuentas pues es algo que promueven este tipo de personas, ¿no? El pensar de una forma tan radical pues puede llevarte a este tipo de ejemplos como los que promueven esta serie de Adolescente. Miguel comentaba esta parte de secta, ¿no? Al final, el pertenecer a una secta de alguna manera te va perdiendo de ti, te vas haciendo, vas perdiendo tu autonomía y te vas formando parte de una masa que puede o no tener pies y cabeza, ¿no? Y pareciera que estos nuevos gurús masculinos van por esta línea, ¿no? Además de vendernos una imagen errónea de una masculinidad, nos pueden generar también ansiedades por no cumplir este modelo ofrecido por los gurús, ¿no? Y ahí ya involucramos en cuestiones emocionales. Ajá, perdón que te interrumpa. No, adelante. Es una presión que ponen encima de decir, si no eres tal cosa, si no generas tanto dinero al mes, si no tienes un Bugatti, un carro, pues no vales como hombre, ¿no? ¿Qué tan exagerado es el discurso en ese sentido que ofrecen esos gurús? ¿Qué tanto te venden o qué tanto te ofrecen a aspirar desde esta parte masculina? Pues yo ¿Conocen sobre eso? considero que ellos sí te ofrecen el cielo y el paraíso, O sea, Ok. literal, te están diciendo que si sigues su voz, su camino, pues vas a llegar a la cúspide de ser un hombre altamente pero- exitoso. Perdón que te interrumpa, pero para esto Ajá, sí. sí me tienes que dar 14,000 pesos al mes. ¿Cómo que 14,000 pesos? Ajá, O sea, ¿a porque qué se refiere? eso es lo que cuesta su coaching o sus asesorías, pues. No lo llaman como tal. ¿Es una membresía? ¿Se podría entender como membresía? Es como tal una membresía dependiendo, o sea, porque los güeyes hasta eso tienen muchos paquetes de pláticas, de asesorías, de ¿cómo se llama? Cursos, Cursos, talleres, pero conversatorios. todas están vinculadas a lo mismo. Ok. Y lamentablemente este tipo de personas viven como en una especie de burbuja social donde muchas personas creen que pueden pagar esos cursos o esos talleres. O ¿Cuánto sea, cuesta esta membresía? la más alta que yo llegué a ver era de 14,000 pesos al mes. ¿Te incluía? Te incluía pues su WhatsApp personal y sus mentorías. Ok. Esto, o sea, disfrazado de un proceso terapéutico, ¿Cómo sin se puede- ser como tal un proceso ¿Cómo se terapéutico. puede entender este proceso de membresías? O sea, por ejemplo, yo quisiera, yo me entro a su perfil de redes sociales, WhatsApp, Instagram, Facebook o YouTube, de los videos que sube, Ajá. sigo el link o sigo las instrucciones que te ofrecen, compro esta membresía y te da como esta asesoría que mencionas a su WhatsApp directo, en donde según esto él te garantiza que va a estar como que atendiendo estas inseguridades, estas Ajá, dudas. te va a estas- enseñar a ser hombre. Ok, con el precio de 14,000. Con el módico precio de 14,000 baros al mes. Es que fíjate que eso es lo delicado. Ese tipo de personas tienen la capacidad y son muy inteligentes. O sea, honestamente, si lo vemos así, pues ¿qué hicieron? Combinan el workshop, el e-learning, combinan redes sociales, su web personal, hacen su sistema de membresías, Ajá, sí. hacen lo que se llama las masterclass.
Okay. donde ellos te dan una clase privada y te van guiando como un privilegio, un premio, ¿no? Okay. Y no no está mal si lo vemos en un sentido escolar o en el sentido que se maneja la pureza de los cursos de especialidad. Claro, sí. Si lo vemos desde el punto de vista de educación, no está mal, incluso sería una invitación a las escuelas que pudieran manejar ese tipo de tecnología. Ese tipo de atención, más bien, ¿no? El problema que yo considero y que veo es que, pues precisamente, ¿no? Encontraron un discurso tan fino y hubo audiencia, lograron tener un montón de likes, seguidores, y el problema es que siento que sí ya raya en un abuso de personas que a lo mejor sí están pasando por una situación muy complicada, muy carente. Que los ponen en una situación vulnerable. Vulnerable. Y llegan este tipo de gurús a aprovecharse de esa situación vulnerable, de decir, yo te voy a sacar de tu miseria, pero dame tanto dinero, ¿no? Y al fin y al cabo, estamos hablando de personas que ni siquiera están acreditadas para dar este tipo de procesos. O sea, al fin y al cabo, pues son personas hablando desde su ignorancia hasta cierto punto, porque quiero pensar que de alguna manera pues sí desde su experiencia de vida, desde su experiencia de vida, pero o sea, estamos hablando de que no es suficiente. O sea, uno como psicólogo pues sí requiere cierto grado de estudios, en algunas ocasiones para dar procesos psicoterapéuticos pues no basta únicamente con tener la licenciatura, sino que necesitas un grado de especialización para hacerlo, como bien lo comentábamos anteriormente, desde un punto de vista ético y profesional, y claro, que de alguna manera le garantiza a la persona que está acudiendo contigo pues de que va a funcionar, y que no lo hacemos tanto por sacarte dinero, o sea, sino que lo que ofrecemos nosotros es terapia como tal. Y atender su información personal, claro, no así por bola, por grupo, por masa. No en masa, exacto. Es su historia personal, su familia, su vida, su situación. Y aprovechando el micrófono, ¿cómo pudiéramos definir esta masculinidad saludable? Yo empezaría poniendo sobre la mesa el hablar de las emociones. No es un sinónimo de una debilidad, sino al contrario, el etiquetar lo que sientes, lo que te genera cualquier situación cotidiana que vives siendo hombre, es una oportunidad para resignificar lo que realmente pasa de fondo, ¿no? Eso será como un punto que yo pongo sobre la mesa, sobre la definición de esta masculinidad saludable y ética para en comunidad, ¿no? ¿Algún otro punto que consideren valioso rescatar en esta nueva definición o en esta masculinidad saludable que pudiéramos explicar? Pues bueno, podríamos hablar de ejemplos de masculinidad. Okay. Como lo puede ser el ir a tomarte una cerveza con algún amigo, jugar póker, o sea, actitudes que comúnmente se relacionan a lo masculino, pero sin que caiga en algo tóxico. ¿A qué me refiero con algo tóxico? Okay. Que tú puedas, a lo mejor tú proveer la seguridad a tu pareja, pero sin que eso implique estar por encima de ella. Claro, okay. Tú puedes ofrecerle tu protección masculina a tus amigos, pero sin que eso implique que tú estás por encima de ellos. Okay. Entonces, de igual manera podemos hablar de este tipo de situaciones, pero sin vincularlas a un tema machista. ¿Algún otro comentario aparte de que comenta Osmar? Precisamente yo considero que incluso no sé por qué no hay programas para esto, pero algo que he insistido en mis últimas conversaciones que he tenido en otros espacios, pero es que el mayor patrimonio que debemos de procurar es la paz. De acuerdo. Y por ejemplo entiendo que hay grupos de resistencia como han surgido eso, desde lo femenino o lo masculino, que de repente rayan a guerra. Ahí es donde ya está lo delicado, ¿no? Es porque ahora ya tengo que afectar o generalizar que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, cuando en realidad yo conozco, tengo familia, hermanas, madre, hija, o sea, y dices, oye, ¿por qué las encasillo en un contexto tan genérico? Claro. ¿Y por qué ahora digo que las mujeres son malas? Entonces hablamos desde no necesariamente tener que imponerse, sino comentábamos desde hace un rato en esta grabación, sino más bien en entender que somos un complemento en cualquier situación cotidiana de vida, ¿no? O sea, seguimos manejando y seguimos arrastrando etiquetas
en donde el hombre es la imagen fuerte, la que resuelve, la que aporta económicamente. O sea, seguimos arrastrando estas ideas anticuadas, viejas, obsoletas de una masculinidad en donde ya no tendría que verse solamente como el proveedor en una cuestión familiar o social, ¿no? Sino al final... y perdón que te interrumpa. No, adelante. Lo que nos lleva a otro punto, ¿no? O sea, sí venimos arrastrando con un discurso machista desde hace muchísimos años, particularmente desde la época de nuestros abuelos y para atrás, donde el hombre tenía esa capacidad de proveer, ¿no? Claro. O sea, anteriormente un hombre a sus 20 y tantos, 30 y tantos años ya podía darse el lujo de tener una casa, Claro. poder mantener una familia con 5, 6, 7 hijos. Hoy en día esa figura masculina es, no quiero decir imposible, pero sí es ya algo muy fuera de la realidad, porque ya hoy en día no basta con que un solo, por ejemplo, pensemos en una familia, ¿no? Sí. Una familia con un papá y una mamá y un solo hijo. Ya no hablemos de 5 o 6 hijos, un solo hijo. Ok. El sueldo que percibe una persona en México no le alcanzaría para mantener a su hijo ni a su esposa y aparte mantener los gastos de la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que la gente está tan clavada en esa imagen del hombre proveedor que era hace 50 años cuando se podía realmente... Cuando resolvían un solo salario. Y hoy en día pues ya no se puede, güey. Ni aunque los dos personas trabajen, alcanza para mantener a un solo hijo. Claro. Ya ni hablemos de tener un patrimonio como un Sí, carro. de pensar en estas familias numerosas y en estas riquezas acumuladas en familias en donde se heredaban hasta riquezas. Estamos hablando de que el precio de la vivienda pues ha ido creciendo todos los años, año tras año, mientras que el salario mínimo pues sigue estancado desde hace un chingo. Entonces eso es un factor que de alguna manera está jugando un papel muy importante en lo que conocemos y atribuimos a lo masculino. Y es un factor que genera ansiedades, que genera... Porque dicen, no puedo ser lo que mi abuelo o mi papá fue hace 50 años, lo cual hace que yo me sienta frustrado, encabronado, y le achaco la culpa de ese encabronamiento a las mujeres. De acuerdo. Ese es un tema, fíjate que me parece increíble cómo abordaron, porque yo quería cerrar precisamente con esa parte de algo que se conoce, es un concepto moderno que se llama hegemonía masculina. ¿Qué significa? Precisamente no, es resignar, pero resignar no en el sentido de, pues ríndete, no, en el cambiar el signo, es cambia el pensamiento de ese signo que se llama masculinidad y también reconfigurar los roles que se han llevado. De acuerdo. ¿Qué es lo que hace la hegemonía masculina? De hecho yo lo vivo, yo lo comparto de manera, en mi experiencia de vida actual. Hace 50 años precisamente no se veía que a lo mejor el padre pudiera vivir con su hijo y que lo viera, que lo llevara, cambiara, que hiciera de comer. De acuerdo. Esos roles que aparentemente estaban muy encausados o justificados absolutamente a un rol femenino. De acuerdo. Y que el hombre pues precisamente tenías que agarrar una pala y pártete la espalda, ¿no? Para llevar un peso a la casa. Era padre ausente en esta cadena familiar, ¿no? Y ahora parece que esta los dinámica roles familiar. pues han cambiado. Ahorita ya no hay una ruta específica, ya no hay un rol claro. Ahorita los roles creo que deben de ser muy personalizados y debe uno de mejorar su comunicación. Y pues sin más por el momento, pues muchísimas gracias por este podcast y agradecerles a todas las personas que nos escuchan y esperemos que se retroalimenten, porque esa es la intención, platicar, definir, hablar de temas que te duelan, que te resuenen y que tengas en mente, ¿no? Que te incomodan, que te molestan, ¿no? Y cierro con esta frase, Por favor, Miguel. que es: muchos hombres están buscando su lugar en un mundo que cambia, pero ese lugar no se encuentra siguiendo a gritos, sino escuchando adentro. ¿Qué parte de tu masculinidad has construido con miedo y cuál desde el amor? Así que muchas gracias a todos. Adelante, por favor. ¿Qué cosas has construido desde tu masculinidad, desde lo que otras personas te dicen que es masculino?
¿De acuerdo? No quisiera agregar más. Quisiera dejar el tema abierto para un segundo episodio, en donde podamos seguir profundizando sobre el tema, seguir compartiendo experiencias, vivencias y situaciones actuales que siguen alimentando esta nueva masculinidad. Sin más, yo quisiera dejar el capítulo hasta aquí. Muchas gracias para los que se quedaron durante estos minutos de escucha y dejar nuestras redes abiertas para seguir alimentando el tema, ¿no? Nuestro granito de arena, definitivamente. De acuerdo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Omar, Alan. Nos vemos en la próxima. Sociedad Límite.